in this computer. Muy bien, pues vamos a hacer una oración para empezar, hermanos. Que Dios bendiga este tiempo. Sí, dos. Oramos. Bueno, dos, sí. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos permites reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú pones en el corazón de mis hermanos el poder llegar aquí y tener ese ánimo, Señor, ese ánimo de iniciar la semana recibiendo tu palabra, recibiendo tu bendición, porque cada vez que escuchamos tu palabra, tú nos bendices, Señor, con algo nuevo para administrar, algo nuevo para aplicar en nuestras vidas. Y gracias, Padre, por este estudio que nos permites tener acerca de la masculinidad y la feminidad desde el punto de vista tuyo, a través de tu palabra, porque de esta manera nosotros podemos estar preparados, estar prevenidos para los ataques del mundo en cuanto a esas ideologías que se contraponen contra lo que tú estableces, Señor. También nos ayudas a través de esto a proteger nuestros hogares, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos. Si no tenemos esposa ni familia propia, bueno, también podemos ser una influencia en el círculo donde nos desarrollamos. Gracias por todo esto, Señor. Gracias por mis hermanos. Te pido que tú estés fortaleciéndoles físicamente, que tú estés supliendo también cualquier necesidad en sus hogares y que pues tú les das este ánimo de estar aquí en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Todo lo que estamos estudiando que se compagina tan perfectamente en cuanto al estar hablando acerca de la familia, ¿verdad? Del orden de la familia dictado por la palabra de Dios. El tema de masculinidad y feminidad bíblicos, ¿cómo impactan total, directa y así masivamente en el resultado de una familia? Es de verdad importantísimo entender cómo a través de la historia bíblica las fallas del hombre han repercutido en la disolución de la sociedad. Y eso es lo que hemos estudiado también en lo que son las predicaciones que estamos teniendo. Y el día de hoy pues vamos a ver la segunda parte de la masculinidad bíblica. Vamos a ver la definición bíblica y la vamos a desglosar. Vamos a desglosar para que podamos entender desde el punto de vista de Dios qué significa realmente ser hombre, ¿no? ¿Qué significa ser ese ente masculino dentro de la creación perfecta de Dios? Hay un sitio de internet que le quiero compartir. No es para que se suscriba, básicamente es para que sepa que existe, ¿verdad? Vamos a verlo. No, desconozco de quién es ese teléfono, Misael, entonces si puedes identificarlo estaría bien. Vamos a este sitio web para todos los hombres y para todas las mujeres que su hombre sea un hombre viril. Existe este sitio web. Existe este sitio web que se llama es el arte de la virilidad, así se llama, ¿no? Eso, manliness en inglés es virilidad, ¿no? Entonces el sitio se llama el arte de la virilidad. Y aquí en este sitio, para todos los hombres presentes, ¿verdad?, nos enseña cómo relacionarnos con la familia, siendo muy viriles. Habla del dinero, el trabajo, el estilo, el cuidado personal, cómo arreglarse la barba así como un machinrín, con todo respeto de la expresión, ¿verdad? Cómo preparar bebidas espirituosas, dijeran por allí, como todo un bartender. Entonces, esto es lo que el mundo entiende como ser viril, ¿no? Eso es lo que el mundo entiende como ser viril, el ponerte en forma y demás. Miren, 6 lecciones que aprendí sobre ser un hombre al crecer sin un padre, ¿no? Miren, 5 cócteles clásicos que todo hombre debe conocer, ¿no? Sí, la michelada, la piña colada, o sea, todos los cócteles que ustedes se sepan, esos menos, ¿no? Cómo hacer el martini perfecto, cómo superar un rompimiento con un hombre. Ah, caray, un hombre, si este es de virilidad, ¿no? Ups, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si es un sitio para hombres, ¿cómo en un sitio de hombres te ponen romper con un hombre? A ver, espérate, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Miren, vivir una vida con integridad. Aquí para Martín, ¿no? 7 ejercicios para lucirte y sentirte, ¿no? Bien Atlas, ¿no? Esto es lo que el mundo entiende por virilidad, ¿no?
El que se las sabe todas, ¿no? El que puede prender la fogata, ¿no? No, sí, ¿no? El que llega y dice, a ver, ¿no? Cuando hay una parrilla, todos los hombres llegamos y, a ver, espérate, ¿no? ¿No, Arturitos? Yo pongo mis conitos de aceite de cocina y los prendo, ¿no? Ya me compré mi iniciador eléctrico que consume un chorro de luz, pero ahí estoy prendiendo mis carbones, ¿no? Y todos buscamos una forma de resaltar como hombres, ¿no? Como esos seres viriles. Pero ¿qué dice la Biblia, no? Entonces, básicamente, ¿cuál es la perspectiva del mundo en cuanto a la virilidad de los hombres? Se trata de resaltar habilidades, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer? No es que si no sabes andar en bicicleta, pues no eres viril, ¿no? Si no te subes a una moto, si no te tiras del bungee, pues tampoco eres, ¿no? Pero Dios nos revela mucho acerca de quiénes somos como hombres y como mujeres en su palabra. La Biblia, ¿saben?, no trata principalmente de feminidad y de virilidad. ¿De qué es de lo que trata la palabra de Dios? ¿De qué trata el argumento de Dios en su palabra de pasta a pasta? Pues habla de la historia de la redención, ¿verdad? Habla de la redención, habla de cómo Dios nos rescata y cómo a través de su gracia nos redime a hombres y mujeres. ¿Mediante qué? Mediante el sacrificio del hombre perfecto, que fue Jesús. Entonces, si hablamos de virilidad, ¿a quién tenemos que estudiar? Al hombre perfecto, ¿verdad? Al hombre perfecto que fue Cristo. Y ya no voy a decir verdad, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que dice el mundo, no? Que esto, además de ser costoso, por así decirlo, por el tiempo que tienes que invertirle a entender la vida de Jesús, incluso dicen que es confuso, ¿no? ¿Qué es confuso y por qué es confuso? ¿Por qué es confuso entender la vida de Jesús? ¿Por qué es confuso entender el carácter de Jesús? ¿Alguna idea? Lo dice el apóstol Pablo. Si nosotros estamos hablando de la masculinidad a través de la Biblia, estamos hablando de una definición de qué tipo. Espiritual, hermanos. Espiritual. Ya hablamos que no es nada más la diferencia biológica, ¿verdad? Es una diferencia de roles también. Entonces, sí, aunque lo ven allá atrás, también participa el compañero, ¿no? Pero estamos hablando de un entendimiento espiritual. Y si Pablo dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, entonces para entender la masculinidad, la feminidad bíblicas, necesitamos entenderlas de una manera espiritual. Necesitamos entender que son conceptos de índole espiritual, que no es un tema de ser machista, de tener un carácter fuerte, dominante, ¿no? Que donde entres todos digan, ay, llegó un hombre, ¿no? O sea, no es así. La perspectiva de Dios no es así. La Biblia nos habla acerca de un carácter humilde, de un carácter que toma iniciativas, un hombre es aquel que toma iniciativas, ¿verdad? Que asume riesgos, que además es sacrificado, que es responsable, que es generoso, protector, amoroso. ¿Y de qué estoy hablando? Del carácter de Cristo. Ese es el carácter de Cristo. Entonces, para todos los hombres que estamos hoy aquí, pues esto debería ser así como una buena noticia, ¿no? No es que no vuelvan al gimnasio, ¿no? O sea, eso no es, tampoco tenemos que entenderlo de esa forma, pero ser hombre no significa que tienes que adaptarte a los estereotipos culturales que la sociedad trata de imponernos y que no necesariamente coincide con tu personalidad y con los dones que el Señor ya te ha entregado. O sea, tú ya tienes un perfil que Dios ha definido en ti. Todos somos distintos, todos tenemos diferentes capacidades, diferentes habilidades, y esas son las asignaciones o el trabajo que el Señor nos ha dado. ¿Se acuerdan de la semana pasada, no? Autoridad con responsabilidad y trabajar y cuidar. Eso es lo que el Señor nos asignó como nuestra responsabilidad. Ahora, el carácter, hermanos, es algo que nosotros no podemos comprar con un curso de esos de you can do it, ¿no? Y tú eres un campeón, ¿no? No es algo que sucede de esa manera, ¿no? No se puede obtener siguiendo una forma de jugo verde, haz 20 minutos de caminadora, no comas pan y
ya lo hiciste, ¿no? Tampoco. ¿A través de qué es que nosotros vamos a poder generar ese carácter, desarrollar el carácter de Cristo? Y es algo que, si Dios quiere, vamos a estar desarrollando todo el año que viene. Y vamos a estar hablando acerca de desarrollar carácter, hermanos. Porque más allá de ser eruditos bíblicos, que obviamente tenemos que tener un contacto importante con la palabra, ¿pero para qué? Para ser como Cristo. Y todo lo que les he mencionado ahorita son cualidades de carácter. Entonces, lo que tenemos que desarrollar no es una erudición bíblica y comernos todos los libros de MacArthur, de Lucado, de Washer. No. El conocimiento bíblico tenemos que aplicarlo al desarrollo de nuestro carácter para parecernos más a Cristo. Acuérdense, el más espiritual no es el que más sabe, es el que más se parece a Jesús. Y en cada actitud que tenemos, en cada acción que ejecutamos en nuestras vidas, hermanos, quedan residuos, quedan muchos, ¿cómo decirle? ¿Cómo se llaman los residuos del café? Asientos, ¿no? Esos asientos que quedan de nuestra antigua naturaleza, ¿verdad? Ya dije verdad otra vez, ya me las cuentan. Ya dije entonces, ya dije entonces. Ya es que son las que me han estado contando, ¿no? Últimamente. Pero eso que queda se nos asoma en soberbia, se nos asoma en rebeldía. A veces una simple mala respuesta a nuestros padres, a nuestra autoridad, a nuestro jefe, al pastor incluso, ¿no? A veces incluso el pastor, hablando con sus ovejas, ¿no? Tiene una expresión incorrecta o una manera de contestar incorrecta. Y entonces, ¿qué es lo que se está asomando? Nuestra vieja naturaleza. Se está asomando nuestra calidad de carácter, ¿no? Y todo eso que nosotros tenemos, esos residuos, precisamente es lo que tenemos que eliminar a través de un pleno entendimiento de la palabra de Dios y de la masculinidad bíblica, la feminidad bíblica, y entender que a lo que nos invita la Biblia es a cambiar nuestro carácter y hacerlo lo más parecido al Señor Jesús. Vamos entonces, después de que ya les receté este super sitio que no se los recomiendo, era para que entendieran esa parte, ¿no? De cómo es en el mundo, qué está pasando con la virilidad, cómo se está manifestando. Pues vamos a lo nuestro. Hoy es nuestra tercera sesión, masculinidad y feminidad bíblicas, sesión 3. Vimos, ahorita ya vimos el tema del arte de la masculinidad, ¿no? Al repaso. El hombre y la mujer a imagen de Dios. Nos debe quedar claro que somos iguales a Dios, que somos iguales delante de Dios, somos iguales en esencia. Somos creados a la imagen de Dios en esencia. Vimos aquí en Génesis 1, 26 y 27, que los hombres y las mujeres están hechos igualmente, ¿verdad? Igualitos a la imagen de Dios en esencia. Somos creados con igual valor, con igual importancia, igual consideración, igual dignidad. Ninguno es más que el otro y ninguno es menos que el otro. En cuanto a la igualdad, en el valor no hay superioridad, no hay inferioridad entre los sexos, masculino y femenino. Un hermano me decía, oye, es que no estoy muy de acuerdo en que se diga género, porque eso es lo que está manejando la gente allá afuera, ¿no? La ideología de género. ¿Por qué no decimos sexos? ¿Y por qué no? Porque cuando Dios crea las diferentes especies, ¿qué dice el Señor? Sus géneros, ¿verdad? Creó los diferentes géneros de plantas, los animales en sus géneros según su especie. ¿Y qué pasa con el hombre? Creó un solo hombre. Por eso no habla de los diferentes géneros de hombres, pero sí habla de los diferentes géneros de plantas, géneros de animales, según su género. Es lo que dice la palabra de Dios. Usa la palabra género. ¿Y qué significa género en la Biblia? En el hebreo esa palabra significa tipo de. Así. Tipo de animales, tipo de plantas. Y crea un solo hombre. Por eso no dice, y los creó según su género. No.
pues no había otro tipo, solamente había varón, ¿no? Aunque en la primera parte de Génesis, cuando resumen toda la creación, se dice varón y hembra los creó. Ya después dice cómo fue que creó a la hembra, ¿no? Como la muestra del Señor. Entonces, sí podemos decir género, en el sentido bíblico, porque es lo que le decía yo a esta persona. Es que si tú entiendes género por la definición de afuera, pues obvio es incorrecto, ¿no? Como lo entiende la gente, porque dicen que es una cuestión sociológica, que es una cuestión sociocultural, que depende cómo lo entiende la cultura, ¿no? Y porque me mandó una definición de la Real Academia de la Lengua Española y decía de eso, ¿no? Que más allá de que es la diferenciación de los sexos de los seres humanos, tiene que ver con el tema sociocultural. Y le dije, estoy seguro que esa fracción la agregaron recientemente. Porque no creo que la Academia de la Lengua Española en sus inicios haya dicho eso, ¿no? Pues nada más hay hombres y mujeres. Esto vino avanzando, ¿no? Entonces, sí podemos usar género, no podemos usar sexo. En la Biblia aparece sexo 2 veces. Y solamente es una transliteración, o sea, lo tradujeron así, pero no dice eso. Dice, uno de los ejemplos es cuando el tema de Moisés, cuando Faraón vio que empezaron a crecer los hebreos y les dice, pues maten las parteras hebreas, ¿no? Les dice, si es niño, cuello. Y si es niña, la dejas vivir. Entonces ahí dice sexo, ¿no? Cuando veas el sexo del niño, dice en la Reina Valera, cuando veas el sexo del niño, si es niño, pues mátalo, y si es niña, pues déjalo vivir. No dice eso. En hebreo dice, si es niño, mátalo, y si es niña, déjalo vivir. No dice sexos. Y en la otra traducción, no me acuerdo cuál es la otra incidencia de la palabra sexo en la Reina Valera, pero es igual. Dice algo así como que eliminaron a todos los de sexo masculino, dice la Reina Valera. Y en la traducción, en el hebreo, dice pues, a todos los hombres, ¿no? Entonces, realmente no podemos usar la palabra los sexos, ¿no? O sea, no es bíblico. Decir género, sí es bíblico. Tipo de hombre. ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Mujer o varón? ¿No? Ok, entonces, hablamos acerca de la autoridad y la responsabilidad del hombre. Es lo que Dios nos confirió a nosotros como varones. Autoridad para enseñorear sobre la creación que el Señor nos puso en nuestras manos. Y la responsabilidad del hombre, dijimos que era trabajar y proteger, ¿verdad? Labrar y guardar. Eso es la responsabilidad y autoridad del hombre, porque nos dio así la responsabilidad y nos dio la autoridad para hacerlo. ¿Qué le habrá a qué? ¿De? Okay. Por último, ¿qué vimos? En Génesis 2, ¿verdad? El llamado del hombre a trabajar y cuidar. Es nuevamente la responsabilidad del hombre. Ya bueno, con esto resumimos lo que empezamos a ver en Génesis. Adán, el primogénito, que en la escritura vimos que esto implicaba una autoridad, ¿verdad? Y bueno, el Señor le dio todos esos trabajos a Adán, de labrar la tierra, de ponerle nombre a los animales, de ponerle nombre a la mujer incluso, si se dan cuenta, hasta a ella le puso nombre, ¿no? Entonces es parte de lo que el Señor le había dado a él. Ok, entonces vamos a lo de hoy. Masculinidad bíblica. Vamos a desglosar esta definición el día de hoy en la segunda sesión de masculinidad. Y nos vamos a ir por cada una de las partes de esta definición. De acuerdo a la Biblia, ¿qué es la masculinidad? Esto obviamente lo menciona el autor de este material, que se llama Mark Dever. Y dice, la esencia de la masculinidad bíblica es un sentido de responsabilidad benevolente para liderar, proveer y proteger a las mujeres de formas que sean apropiadas, de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones de el hombre. Entonces, vamos a ir desglosando esta definición. Primero, ¿qué dice esta definición? Dice que es un sentido de responsabilidad benevolente.
Y cuando hablamos de un sentido, ¿de qué nos hablan los sentidos, no? De tener sensibilidad, ¿sí? Tener ese feeling, ¿cómo le llamaría a usted? Tener el sentido del tacto, tener el sentido del olfato, es tener esa, ¿cómo decirlo? Esa conciencia de las cosas, ¿no? Exacto, tener una percepción así sensorial, ¿no? No como la de Calimán, ¿no? La percepción extrasensorial, sino es eso es tener un sentido, ¿no? Dice, tener un sentido de la responsabilidad. Dice, es que no tienes, cuando te dicen, es que no tienes sentido de responsabilidad, ¿qué quiere decir? No, pero en el sentido de sentido. Exacto, que no estás consciente de que es algo que tienes que hacer. Dices que no tiene sentido la responsabilidad, por más que le dices siempre, recoge tus chones, ¿no? Y ponlos en el bote de la ropa sucia. Y siempre están ahí los chones tirados, ¿no? Dices, no tiene sentido la responsabilidad, o sea, no estás consciente de que es algo que tienes que hacer, porque es tu responsabilidad, ¿sí? Entonces, es un sentido de responsabilidad, dice, benevolente. ¿Y qué es ser benevolente? Cuando dices, oye, ya no me pegues, ¿no? Sé benevolente conmigo, sé misericordioso, ¿no? Benevolente, pues viene de bueno, ¿verdad? De sé bueno con alguien. Oye, qué benevolente te viste, ¿no? Entonces, la masculinidad bíblica, cuando hablamos de un sentido de responsabilidad, significa que es autoconsciente. Ajá. Que tenemos un sentido de esa responsabilidad como varones. ¿Y qué es lo que implica esta autoconciencia? Pues implica la actitud que como hombres tenemos hacia las mujeres, aun cuando en ciertas circunstancias no se puede actuar realmente en ese sentido de responsabilidad. Si alguien puede decir, pero bueno, pero si no es mi novia, si no es mi esposa, si no es nada de mí, ¿cómo puedo tener ese sentido de responsabilidad? Yo no sé, ¿verdad? Varones adultos, porque hay aquí algunos chiquillos, pero es algo que le nace a uno, ¿verdad? De repente ves que una muchacha se va a caer y ¡ay! La cachas, ¿no? O ves que viene y la agarras, ¿no? Sientes que tú eres el que la tiene que agarrar, la tienes que cuidar, le tienes que abrir la puerta, porque algunos hemos sido educados así, ¿no? O compramos esa parte de la cultura, ¿no? Pero hay quienes dicen, no, pues eres igual a mí, ¿no? Y le pateas la espinilla, la tratas. El lado opuesto es como cuando somos niños antes de los 12 años, ¿no? Y las niñas son esos monstruos horribles que nos persiguen en el recreo, que nos pellizcan y nos dicen groserías, ¿no? A los niños. Es mi experiencia personal, ¿no? Y ya después se empiezan a poner bonitas, ¿no? Ya es otra cosa. No, las empezamos a ver bonitas, ¿no? Bueno, siempre son bonitas, ¿no? Entonces, esto, hermanos, este sentido de responsabilidad benevolente hacia las mujeres, ¿qué creen? Pues es también como una mayordomía dada por Dios. ¿Qué es una mayordomía? Bueno, ¿se acuerdan que hemos hablado acerca de las dispensaciones? También se les conoce como mayordomías. Una mayordomía es cuando alguien te entrega algo para que tú lo cuides, lo administres, ¿no? Por ejemplo, un mayordomo en una casa, ¿qué es? Pues es el responsable de la casa, ¿no? El amo de llaves, por así decirlo. Entonces, esta es una mayordomía dada por Dios, con la cual Él nos está haciendo responsables de esto. ¿Pero responsables de qué? Vamos a ver toda la definición, precisamente es de lo que vamos a hablar. Ese sentido de responsabilidad benevolente que el Señor nos da como una mayordomía, como una responsabilidad, valga la redundancia, porque ya estamos hablando de una responsabilidad que nos dan para ser responsables, ¿sí? Y vamos a ver cómo empieza. Empieza con liderar. Con liderar. En las Escrituras, definitivamente el hombre, hermanos, hermanas, está llamado a dirigir. Dios le dio instrucciones a Adán con una expectativa de que él no nada más obedecería a él, sino que también llevaría a Eva a obedecerle a Dios. Se le transmitiría a Eva ese mismo sentido de responsabilidad que Dios le dio a él.
Después, ¿qué hizo Dios? También estableció un patrón o un modelo de liderazgo. ¿De qué tipo? Masculino. Cuando Él les confiere a los sacerdotes esa responsabilidad de ser los intercesores entre Dios y el pueblo de Israel. Y así también sucedió después con los jueces y sucedió con los reyes. Alguien me va a decir, no, es que Débora, la jueza. Pobre Débora, porque ¿cómo la utilizan las cristianas feministas? Con todo respeto. Pero es una excepción, como muchas excepciones que se dan en la Escritura, para un plan específico de Dios, ¿no? Porque hablamos de Débora, pero Débora impulsó a un varón, ella impulsó a un varón para que fuera a la guerra y le dijo, tú vete a la guerra, yo aquí. ¿Qué hacían los jueces? Juzgaban las causas del pueblo, ¿no? Pero había que ir a la guerra, y en ese entonces no eran reyes, eran jueces. Entonces el varón se fue a la guerra y ella se quedó allí, ¿no? Como Mambrú, ¿te acordaste? Se fue a la guerra. Qué dolor, qué pena. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Jesús? Jesús les enseña a sus discípulos también a ejercer liderazgo. ¿Por qué no hay apóstolas? Bueno, hoy sí hay, ¿no? Pero en la historia original no hay apóstolas, ¿no? ¿Por qué solo hay apóstolas? Entonces, Dios nos está transmitiendo que el liderazgo, la autoridad, desde el punto de vista de Dios, se está estableciendo en los masculinos, ¿verdad? En los hombres. Efesios 5, que lo hemos estado leyendo mucho, a los hombres es a los que les confía el liderazgo de la iglesia, de la familia. Le dice, el marido es llamado a ser la cabeza de la mujer, en Efesios 5, en 1 Timoteo 2, 1 Corintios 11, vemos cómo Dios le confiere el liderazgo de la iglesia al varón. Entonces, lo primero es lo primero. Ser hombre es recibir con agrado, dice aquí el autor, no dice el manto, ¿no? O la delegación de la autoridad, ¿sí? De liderazgo. Ser hombre es recibir con agrado, o sea, con beneplácito, con decir sí, lo acepto, perfecto, el liderazgo. Dios nos da el liderazgo. Ahora, ¿cómo es un líder masculino? Aquí en 1 Timoteo 3, del 2 al 5, si alguien me ayuda a leerlo, Manuel, por favor, si lo tienes. 1 Timoteo 3, del 2 al 5, están los requisitos para los ancianos. Pero, tú dices, no, es que pues eso es para los que quieren ser pastores, obispos y demás, pero ¿será así? 1 Timoteo 3, 2 al 5. ¿Perdón? Sí, por favor. Para todos los hermanos del Zoom. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Exacto. Entonces, además de las calificaciones que debe ser capaz de enseñar y no un recién convertido, ¿verdad? Estas cualidades, mis queridos hermanos, vamos a volver a esto, no tienen que ver ni con el tamaño de sus músculos, ¿no? Ni con el currículum súper extendido que traen, sino con ¿qué? Con lo que estamos hablando. Estamos hablando de carácter y estamos hablando de la piedad, en el sentido que lo estamos viendo en la Biblia, el carácter y la piedad de los hombres. En esta lista, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué definición vemos? Pues vemos la definición del carácter de un anciano. Y es una descripción, que podemos decir una descripción general de lo que es la masculinidad bíblica. Y todos los hombres, ¿verdad? Todos los hombres harían bien en aspirar a cumplir con esta descripción. Incluso si nunca sirvieran en su iglesia como ancianos, ¿verdad? O como diáconos o como pastores en su iglesia de una manera formal. Dice el apóstol Pablo aquí, ¿no? Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ahí en Timoteo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Sí? Entonces, lo que encontramos aquí claramente es que somos llamados a ser líderes. Por donde usted le busque, Dios quiere que nosotros seamos líderes. Vamos a avanzar. La masculinidad bíblica no se expresa en la exigencia de ser servido, sino en la fortaleza de servir y sacrificarse por el bien de todos. Alguien que me busque Lucas 22, 26, por favor. Y otra persona, Efesios 5, 23 al 25. Y si pasan a leerlo, por favor. ¿22, 26? Sí. Dice: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Exacto. Entonces, ¿cómo es el liderazgo? El Señor Jesús lo decía: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No es el prepotente que llega y a ver, aquí yo soy el que mando, ¿no? El que truena los dedos y el que truena el chicharrón, ¿no? Aquí lo dice claramente: sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Entendemos aquí que el liderazgo no es un comportamiento exigente. Tristemente, muchos líderes hoy usan este cargo que tienen, ¿verdad? Este lugar de autoridad en donde sea, pues lo usan para su propio beneficio. Y bueno, si te ha sucedido alguna vez, como jefe, como líder, incluso en tu casa, en tu familia o en la iglesia, pues entendamos que esto de ninguna forma ejerce la piedad de Dios. No es el modelo de Dios. No es algo que Dios nos enseñe de ninguna manera. Pero sí es el objetivo del liderazgo ayudar a otros en su camino hacia la santidad y también, obviamente, a la eternidad. Eso es de lo que nos habla la Biblia. Esa es nuestra mayordomía, esa es la delegación que el Señor nos ha hecho para administrar, el poder ayudar a otros a avanzar en santidad y pues conocer el Evangelio. Y eso es lo que como discípulos de Cristo somos llamados a hacer. Entonces, todo va teniendo un sentido. Dios es así, o sea, Él no quiere hombres fuertes, poderosos, arbitrarios y prepotentes que estén predicando su evangelio o que estén gobernando su iglesia o el mundo, sino al revés, ¿verdad? Hombres que estén dispuestos a servir. Y es algo que yo les comento siempre desde el púlpito, en el sentido de, yo como pastor, pues tengo una responsabilidad delegada en la iglesia, pero yo no me pongo por encima de ustedes, yo tengo que ser ejemplo de ustedes. Y es como en las iglesias bíblicas, ¿verdad? La autoridad se tiene que dar. A los hermanos los respetamos porque ellos se ponen como ejemplo, ¿no? Vemos ejemplos que el hermano que llega, ¿no? Y sin que nadie le diga nada, él dice, ay, no están las sillas. Y pum, se pone a poner las sillas, ¿no? Y llegan otros dos y, ay, el hermano Jacinto está poniendo las sillas. Y van y se ponen a poner sillas, ¿verdad? Y ven al otro hermano que, ay, no está el sonido, llega el hermano del sonido y él solito está cargando la pantalla y la base. Y entonces viene uno y viene otro y, ay, no. ¿Quién les dijo que lo hicieran? Puede ser que por asignación alguien lo haga. Pero mayormente en las iglesias bíblicas, ¿qué es lo que sucede? Nos llevamos por el ejemplo. Entonces, cuando el hermano Jacinto agarra y ve la pared así de este tamañote, dice, ¡zas! Hay que pintarla. Pues agarra su bote de pintura y agarra su brocha y da el primer brochazo. ¿Y qué pasa? Llegan los demás y dicen, ¿dónde está la otra brocha, no? Voy a ir a comprar un rodillo. ¿Sí? ¿El hermano les dijo que pintaran? No, ¿verdad? Entonces, es como la autoridad se va dando en el seno de la iglesia.
los hombres de ejemplo son los que en algún momento dado pasan a formar parte del liderazgo, quiero poner entre comillas, porque es más bien la administración, ¿verdad?, de la iglesia a través del ejemplo, así tal como nos lo enseñó el Señor Jesús. Entonces los hombres debemos liderar, pero lo hacemos siempre teniendo en mente el desarrollo o la prosperidad de los demás, que ellos avancen, que aprendan, ¿verdad?, a través del ejemplo. Entonces, pensemos de nuevo en Jesús, que lideró a su esposa, su iglesia, a la santidad y también a la eternidad a través de la cruz. Es el ejemplo de Cristo. Es el ejemplo de Cristo. ¿Sí se aprendieron Romanos 6:22? Ya no me acuerdo si fue el mes pasado o qué mes fue, ¿no? Pero dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Ese es el resumen. Ese es el ejemplo de Cristo y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con los demás. Muy bien, entonces avanzamos. La masculinidad bíblica no tiene que iniciar cada acción, pero siente la responsabilidad de proveer un patrón general de iniciativa. ¿Cómo entendemos esto? La masculinidad bíblica no quiere decir que tú tienes que empezar a hacer todo, pero sí que tienes ese sentido de responsabilidad de establecer un modelo, una vez más, el ejemplo. ¿Sí? En el estudio de varones que estamos llevando, hablábamos acerca de cómo los varones tenemos que motivar o promover el crecimiento espiritual de nuestras esposas. Pero aclarábamos, no es que tú seas un erudito bíblico y te prepares en un instituto para que tú le enseñes a tu esposa, no. Sino que tú la puedas impulsar y decirle, oye, esposa, va a haber un estudio de mujeres en la iglesia, ¿por qué no asistes? Yo te lavo los trastes, tú entra al estudio. Yo te cuido a los niños, yo le doy de comer al Jack, al perro, o sea, tú conéctate, ¿no? O yo me siento con tu mamá que estás cuidando y tú ve al estudio. O ¿sabes qué? Va a haber un estudio, yo te llevo y cuando termine yo te recojo. Motivarles a que hagan las cosas, o sea, no necesariamente tú lo tienes que hacer, sino es impulsar a otros a que lo hagan. Déjenme avanzar. ¿Cómo estamos del tiempo? Ok, perfecto, entonces vamos a avanzar más. Entonces, no tenemos que iniciar cada acción, pero sí tenemos la responsabilidad de promover que otros lo inicien. Tercer punto de liderar. La masculinidad bíblica acepta la carga de la última palabra en los desacuerdos entre el líder y el dirigido, pero no presume usarla en todos los casos. Esto es algo que también muchas veces se los he ejemplificado y es cuando nosotros llamamos a un grupo de liderazgo, pero todos tienen el mismo nivel, ¿no? No hay ningún director, sino todos son gerentes, ¿no? Tenemos 4 gerentes y no hay director. Y a todos les conferimos el mismo nivel de autoridad. Y les asignamos a los 4 una responsabilidad. Y todos opinan de cómo llevar a cabo esa responsabilidad. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? Nunca. Porque todos creen que tienen la razón, todos creen que tienen que hacer las cosas como ellos piensan. Claro, no es siempre. A más de las veces, se pondrán de acuerdo y podrán llegar a una decisión conjunta. Que a lo mejor a alguno no le gustó mucho, pero pues vamos a votar, ok, entonces 3-1. Y se quedó la posición de Jacinto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay una diferencia de opiniones en cuanto a una decisión? Aquello explota, ¿no? No, ya no juego. O sea, se llevan sus Barbies y ya no quieren jugar, ¿no? ¿Cuál es el modelo de Dios? Que el líder, la masculinidad bíblica, nos enseña que tiene que haber un líder, que tiene que haber una persona en eminencia que hace esto, acepta la carga de la última palabra.
Dice, ok, ya hay estas opciones. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo que vamos a hacer es esto. No, pero hoy yo asumo la responsabilidad de la decisión. Eso es ser un varón. Eso es ser un líder desde el punto de vista bíblico. Entonces, no perdamos de vista estas características. Cuarto punto. Estamos hablando, acuérdense, de la masculinidad bíblica en cuanto al liderar, de acuerdo a la definición que estamos estudiando. También, la masculinidad bíblica reconoce que el llamado a liderar es un llamado al arrepentimiento y a la humildad. Búsquenme, por favor, Salmo 130, del 3 al 4, y lo pasan a leer, y Primera de Pedro 5, 6. Sí, por favor, Arturo. Salmo 130, 3 y 4 dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Ok. Perdón. En el Señor hay perdón. Y la masculinidad bíblica debe reconocer que también como líderes tenemos que poner ese ejemplo del arrepentimiento, el reconocer delante de los demás que nos equivocamos y que también hay pecado en nuestras vidas. Y no es que cada 8 días yo me pare aquí al frente a decirles mis grandes pecados que cometí en la semana, ¿no? Pero sí es importante que siempre nos presentemos como humanos delante de los demás y no como superhéroes que nunca hacemos las cosas mal. Y eso se refiere a esto. Y Primera de Pedro 5, 6, ¿lo buscó alguien? Por favor, Joe. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Ok, gracias. Entonces, para ser un líder, el hombre primero tiene que ser humilde y reconocer que no tiene la sabiduría o autoridad para dirigir. Reconocerlo delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo desde el principio de los tiempos, es quien le da a los hombres la autoridad y la sabiduría. Y luego, ¿qué pasa? Nos equipa con su palabra y con su Espíritu Santo. El Señor es el que nos da todo. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Humildad, antes que otra cosa, y arrepentimiento. Humildad y reconocer que nosotros no tenemos ni la autoridad ni la sabiduría para hacerlo. Todo esto tiene que ver con liderazgo. ¿Se fijan? Abundamos mucho en ello, precisamente porque es algo que el Señor nos confirió como nuestra principal responsabilidad, el ser líderes, el liderar. Vamos al punto B. Todo eso de liderar fue el punto A. Acuérdense que estamos analizando la definición que dimos en un inicio. Y la segunda parte de nuestra definición, ahí tienen la definición, estoy buscando mi definición. Habla precisamente de proveer. Se me perdió mi definición. Bueno, ok, la parte que sigue en la definición es proveer, ¿ok? Y este versículo lo tenemos todos muy claro. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿Y qué dice al final? ¿Alguien que se acuerda qué dice ese versículo? Es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Pero cuando hablamos de proveer, hablamos siempre de cosas materiales. ¿Alguien puede leer, por favor, lo que dice 1 de Timoteo 5:8? Bueno, leerlo completo, es el que acabamos de leer, ¿verdad? Bueno, ok. En sí lo que está hablando, ¿de qué está hablando este pasaje? Habla de la provisión de Dios
en todo lo que necesitamos para la vida, y no nada más para la vida, sino para lo que es nuestro carácter de hombres y mujeres piadosos. En este caso estamos hablando de los hombres. Pero el que nosotros seamos nombrados como los proveedores en nuestros hogares, ¿no es también un don para nosotros, esa responsabilidad? El que nosotros podamos proveer para aquellos de quienes somos responsables, también es un don, es un privilegio. Este aspecto de la masculinidad se aplica de una mayor manera en el hogar. ¿Por qué? Porque ya tenemos, si cuando tenemos una esposa, cuando tenemos unos hijos, aplica allí. Entonces, la responsabilidad de un esposo de proveer, pues no significa tampoco que sea malo que una esposa ayude a obtener ingresos. Si ustedes recuerdan lo que dice Proverbios 31 cuando habla acerca de la mujer virtuosa, ¿de qué habla? ¿De que ella se la pasa en la casa cocinando? No, ¿verdad? A ver, alguien búsquelo rápidamente, Proverbios 31, cuando habla acerca de la mujer virtuosa. Y me leen la porcioncita que dice la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Claudia, sí, por favor, ¿puedes pasar el micrófono? Para que le leas a todos los hermanos del Zoom. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueda. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Ya? Gracias. Sí, ya está. ¿Qué entendemos aquí? La mujer no solamente está enfocada en la educación de los hijos, porque también hila, produce y le ayuda a su esposo en los negocios. Entonces, es activa en la actividad productiva de la familia, del esposo. ¿A qué queremos llegar con esto? Es básico, que cuando no hay pan en la mesa, es el marido el que debe sentir la presión principal de proveerlo. Así. De eso estamos hablando. Es el que tiene que sentir esa responsabilidad, tener ese sentido de responsabilidad, de si algo está mal en ese punto, yo soy el que debe estar preocupado, ocupado, ¿verdad? También en hacer esto. Ahora, no estamos cuestionando si una esposa puede trabajar fuera de la casa, ¿no? De ninguna manera lo estamos cuestionando. Por supuesto que es capaz, todos lo sabemos que es capaz. El asunto es si debería o no debería, ¿sí? Si el trabajo fuera de su casa le va a ayudar en su responsabilidad propia de alimentar a su familia, de proveer a su familia con el rol que le corresponde, o si el trabajar fuera, pues compromete, ¿verdad?, esa responsabilidad dentro de su casa, su rol, su llamamiento como esposa. Pero esto lo que tenemos que hacer es reflexionar junto con la familia y con la finalidad de que sea un beneficio para toda la familia, cómo debería funcionar esto en nuestras casas. Pero este tema
Acuérdense que son 13 sesiones que vamos a tener de este estudio. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos también el tema de femineidad bíblica. ¿Ok? Ahora, dicen los chavos, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo, no? Yo no estoy casado, ni nadie depende de mí, ni mascota tienen, imagínense, ¿no? Entonces, ¿yo cómo puedo ser un varón que provee? ¿Cómo puedo ser un varón que provee? Pues debemos entender en esta parte, hermanos, que la aplicación de este versículo para nosotros, para ustedes, podría significar el tener un hermano, el tener un amigo, una persona por delante de ustedes a la que ustedes le pueden proveer, si ya están en edad productiva, trabajan y generan ingresos, proveerle ayuda a quien lo necesita. Y entonces son unos varones que proveen. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar y que iba a ver a mi abuelita, yo sé, va a sonar un poquito burdo, ¿no? Pero a ella le gustaba la cerveza, ¿no? Entonces, para mi abuelita que llegara un nieto y le fuera a comprar su caguama, era así de, mi nieto, ¿no? Entonces, el día que yo pude hacer eso, ¡ay, hermanos! Para mí fue así de, ¡wow! ¿no? Entonces, el poder proveer para otros en tu familia, el que tú digas, tengo un hermano menor y yo le pude proveer de algo, le compré un regalo, necesitaba un lápiz, una pluma y se lo di, ¿no? Eso es ser proveedor. Ahora sí entra lo de ayudar a las viejitas a cruzar a la calle, que siempre les digo que eso no nos hace más santos, pero el hecho de que ustedes provean ayuda a alguien, que le ayuden a cargar las bolsas a alguien, eso es estar proveyendo en el aspecto material. De alguna manera es hacerse presentes en eso. Saber que un hombre puede ser útil materialmente, pues de una manera apropiada y no necesariamente con cosas así físicas, tangibles, ¿no? Y cuando hablamos de ese sentido de la responsabilidad benevolente, hablamos de estar conscientes y sensibles de esas oportunidades. Porque podemos ver que la viejita está ahí, ya van 3 semáforos y no se puede cruzar, y nosotros ya fuimos a la tienda, ya regresamos y ahí está la viejita todavía, ¿no? No nos importa. Entonces, de eso se trata el ser masculino, viril, ¿no? Asumir, tener ese sentido de responsabilidad y de autoridad que como varones tenemos. ¿Okay? Proteger es parte de la definición también, el proteger. Y vamos a leer este pasaje que está en Ezequiel. Esta es una porción de la Escritura donde Dios condena a los pastores o los líderes, ¿no? En ese momento que estaban sobre el pueblo de Israel. En Ezequiel 34, versículos 4 al 6. Quien lo tenga, por favor. Sí. Dice: ¿No fortalecisteis las débiles? No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada. Ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Faltó, ¿no? Y andan errantes. Hoy ya me estoy pasando de tiempo. Ya ves que ya nos pasamos, Eric. Síguele. Dice: Ya nos falta un punto y ya. Anduvieran perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Okay. Es una exhortación, ¿verdad? En este caso a los líderes por lo que no hicieron al proteger a su rebaño. ¿Y qué pasa con nosotros, no? Nosotros también tenemos que estar advertidos con este ejemplo, porque digamos que un caso, ¿no? De un hombre y una mujer, su esposa, su hermana o a lo mejor una total desconocida, va ahí por la calle
y de repente es amenazada por alguna situación, ¿no? Un ahí malviviente o alguien que la quiere molestar. ¿Cuál debería ser la actitud del hombre? Correr para que no me asalte a mí también, ¿no? ¿Cuál es la tendencia natural? No sé si te ha pasado, ¿no? A mí sí me ha pasado, ¿no? Y así de, ¿qué hago? Busco una patrulla, le entro al quite o qué, ¿no? Uno siente eso. Digo, yo sé, ya soy un hombre viejo, entrado en años y con tanta enseñanza encima, que difícilmente puedo pasar y no hacer algo, ¿no? Cuando veo una situación así. Sí, obviamente te entra el temor de, le voy a hacer al héroe, y si trae pistola, cuchillo, martillo, que ahora se puso de moda, ¿no? Salir a las marchas con martillos. Bueno. Pero ¿qué es lo que nace de ti? Dices, pues ponerte en medio, ¿no? En medio de la amenaza y la amenazada. Es algo que incluso de manera natural tendemos a hacer o deberíamos tender a hacer. ¿Y esto es producto de qué? De ese sentido de responsabilidad benevolente del hombre hacia las mujeres. Y una vez más, el ejemplo es Cristo. ¿Cuál era la amenaza para la iglesia? Bueno, ahora ya es la iglesia, ¿no? Pero es la perdición de la humanidad. Y Cristo se puso en medio de la amenaza y los amenazados. Él se puso en medio. Entonces, ¿qué mayor muestra de virilidad? Jesús dijo, miren la amenaza, y yo me pongo en medio, ¿sí? No estimando ser Dios, Él se puso ahí en medio. Entonces, ya sea protegiendo a una mujer, arriesgando su vida o simplemente resguardando su seguridad al acompañarla a su coche, a su casa después de la iglesia, los hombres siempre deberíamos estar presentes así. Deberíamos proteger a las damas a nuestro alrededor. Y es la queja de muchas mujeres, no, es que ya no hay caballeros, es que ya no hay... Si nosotros leemos la Biblia, estudiamos la Biblia y entendemos que es la palabra de Dios, nosotros debemos ser ese tipo de hombres, de esos que abren la puerta, de esos que te acompañan al coche, de esos que te dejan en tu casa y no se van hasta que te metes. Y a veces no nada más con las mujeres, ¿no? Pero vamos a ver que nuestra definición dice claramente a las mujeres. Tan, tan. ¿Por qué? ¿Porque son el sexo débil? Dice la definición que estamos viendo, liderar, proveer y proteger a las mujeres. ¿Por qué a las mujeres? Porque Dios nos puso en esa responsabilidad. Dios nos puso en esa responsabilidad. Dice aquí, ¿por qué hemos elegido enfocarnos en la forma en que los hombres se relacionan con las mujeres? Bueno, porque creemos que nos ayuda a comprender el objetivo primordial de la Biblia en lo que significa ser un hombre. Es en lo que nos diferenciamos. Los hombres deben liderar y amar a las mujeres en formas que glorifiquen a Dios. Y esto es en las relaciones entre los hombres y las mujeres, porque ahí es donde vemos más claramente esos distintivos masculinos, en la forma en la que nosotros las protegemos y velamos por su seguridad. Por lo tanto, la definición que estamos viendo incluye la palabra mujeres. Mucho ojo, jóvenes, no estamos usando la palabra esposas. ¿Por qué? Porque un hombre, mis queridos hermanos jóvenes, no se convierte en hombre cuando se casa. Primero es hombre y luego se casa. Por eso es importante que ustedes estén en estas clases, porque estamos hablando de masculinidad. La masculinidad y la feminidad están arraigadas en lo que somos por naturaleza, que es lo que hemos estado estudiando. El género según la Biblia, hombres y mujeres. Y los hombres tienen ese sentido básico en el cual se sienten responsables de liderar, proveer y proteger a las mujeres en general. No solamente a sus esposas o a sus familiares, sino a las mujeres en general. Y vamos al siguiente punto, ya para terminar. Dice aquí, de forma que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre.
Y aquí esto es muy importante y es algo que también vamos a ver el día de hoy en la predicación. Cuando habla el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Con toda pureza. ¿De qué nos está hablando esto? De que la iglesia es lo que estamos estudiando en las predicaciones. Se basa en el modelo de la familia. Nosotros como iglesia somos una familia y entre los jóvenes principalmente deben ser así nuestras relaciones. Son tus hermanas hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Hasta que el Señor demuestre lo contrario. Entonces debes cuidarla, protegerla primero como tu hermana. Eso es tu hermana. Y ya si el Señor establece en su voluntad alguna cosa, pues entonces ya veremos. Pero de entrada, no es que nosotros estemos una familia. Entonces, ¿cómo ves a tus hermanos varones? Pues como mis hermanos. A mis hermanas como madres, a los ancianos como a padres, a los jóvenes menores como a hijos. Somos una familia. Y la Biblia habla también respecto a eso, a los que no tenemos hermanos o no tenemos hijos. Aquí en la iglesia encontramos esas figuras para suplirlas en nuestra vida. Y eso es lo que debemos entender. Por eso la iglesia es nuestra familia. Cuando hablamos de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre, es que tengamos ese sentido de la responsabilidad en cada tipo de relación. No sobrepasar ni la responsabilidad ni la autoridad. Y vamos a la conclusión del día de hoy. 2 hombres. 2 hombres. ¿Cómo hablamos de 2 hombres? Vamos a hablar de los antagonismos, ¿verdad? Entre Adán y Cristo. Porque Cristo es el varón perfecto y Adán fue el hombre que, en primer lugar, despreció lo que el Señor le otorgó, su autoridad y su responsabilidad. El primer Adán fue creado para administrar la creación de Dios y para proporcionar liderazgo ¿a quién? A su esposa, a Eva, ¿no? ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Obedecer los mandamientos de Dios. No comas de ese árbol. Esa era su responsabilidad y tenía autoridad sobre Eva para que no lo hiciera. Cuando Eva llegó con el fruto, ¿qué tenía que haber dicho Adán? Hey, espérate, te pasaste, eso no es. ¡Sas! Un zape, ¿no? Y tira el fruto, ¿no? No al revés, o sea, lo que hizo fue contrario totalmente a los mandamientos de Dios. ¿Y qué pasa con el segundo Adán? Como lo menciona la Escritura. ¿Qué hizo Cristo? Él fue el hombre perfecto. Él sirvió sacrificialmente, usó su autoridad para el bien y dio su vida por su esposa y obedeció completamente los mandamientos de Dios. Como conclusión, Jesús muestra perfectamente la masculinidad bíblica en la que Adán, sin importar lo mucho que pudiera levantar pesas en el gimnasio o cuánto dinero ganara, no cumplió con el diseño de Dios para la masculinidad. Punto. Así. Jesús siempre nuestro ejemplo. Y hoy no fue la diferencia. Busquen en sus Biblias Hebreos 13, 20, 21 y vamos a terminar con eso. Hebreos 13, 20, 21. ¿No saben por qué no me subí mi Biblia? Bueno. ¿Lo tienes, Manuel? ¿Lo lees, por favor? Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El gran pastor de las ovejas, que Él nos haga, hermanos varones, aptos
en toda buena obra para que hagamos su voluntad. Vamos a ponernos de pie y oramos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo de estudio, gracias por tu palabra, gracias por ese gran ejemplo que tenemos en Jesús y gracias porque entendemos que más allá de desarrollar cualidades como varones, lo que tenemos que desarrollar es nuestro carácter. Desarrollar nuestro carácter y entender que nosotros somos aquellos varones que tú pusiste al frente de nuestras familias, al frente de la administración de tu creación también, con esa autoridad, pero siempre desarrollándola en servicio, con amor, con una actitud de mansedumbre y siempre sometidos a tu voluntad. Ayúdanos a ser esos varones que tú necesitas y siempre buscando el poder hacer tu voluntad en cada área de nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias. Vamos a prepararnos para el servicio.